Y aquí estamos esperando el gobierno. Mucha gente ha esperado gobierno. Nosotros tenemos la espera de un gobierno seguro, que es el gobierno de la tarde. De modo que no hay que esperar más nada, Carolina. Así es, así es. O sea, que nosotros esperamos el gobierno y llega el gobierno. Y hay mucha gente que hoy está entusiasmadísima, esperando el gobierno junto con nosotros. Con un invitado que no lo menciones todavía porque su vanidad puede interferir nuestra introducción. Claro. Así que usted lo deja tranquilito. Sí. Gracias por estar en sintonía, gracias a ustedes, gracias naturalmente al Grupo de Comunicaciones Rodríguez, a los bienvenidos y Bienchi, y que nos permiten que estemos aquí, que esperemos el gobierno y que hagamos nuestro gobierno aquí. Es él. No, él es un caballero muy coqueto. Mira, quiero comenzar. Ayer se nos quedó un tema. ¿Uno solo? Exacto. Uno. Justo y necesario frente a ese invitado estrella, que le agradecemos realmente su tiempo, al amigo, comandante, exministro de las Fuerzas Armadas, político y todo eso, a Soto Jiménez. Yo tenía el tema de los uniformes, el cambio de los uniformes. Tenía otro tema relacionado con la prueba del carbono 14, que es la tendencia que tienen los ministros, los funcionarios de ahora, de remitir todo al pasado. Y entonces yo decía, Carolina, que hasta la bacteria que afectó a los neonatos en el Hospital San Lorenzo de los Minas parece que estaba conservada del régimen anterior y fue que infectó a los niños. Pero hoy sí quiero primero compartir una preocupación que tiene el presidente de la República, que durante su mandato se ha caracterizado por no darnos malas noticias. Al presidente no le gusta. Yo argumentaba el concepto de buen padre de familia del derecho romano. El presidente no quiere mortificarnos para nada. Es su paraíso. Pero hoy alertó acerca del sargazo. Y eso tiene mucha importancia, sobre todo por la fe que tenemos en el turismo. Pero el tema que me ocupa ahora mismo es el siguiente. Durante la mañana, y me imagino que ustedes estaban apercibidos de ese caso, estaba celebrándose la audiencia, conociéndose el caso. Titubeo porque no sé si decir del asesino de Orlando Jorge Mera, porque hay que tener cierto cuidado jurídico. Dicen que él confesó el asesinato, pero no estábamos nosotros, no había ninguna autoridad en el momento que él confesó el asesinato. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué creo que debe abrir el comentario de esperando el gobierno? Cuando nosotros creemos que estamos avanzando en la institucionalidad, cuando toda la sociedad civil muy partidista que tenemos ahora dice que no importa el debido proceso, cuando todo el interés nacional está dedicado solo al fortalecimiento de la justicia y del Ministerio Público cuando se trata de los casos de corrupción administrativa, vemos que hay casos donde la prestancia de la víctima o de los autores, la influencia, coloca a la justicia en una posición muy difícil. Y no quiero decir, Carolina, que creo que me sumo al impacto de esta muerte de Orlando Jorge Mera, incluso lo escribí en mi columna en el momento que ocurrió, pero no puede ser que los allegados a Orlando decidieran que no se cubriera, que no entrara al público a la sala de audiencia. Esto no es instrucción ni investigación, esto es un juicio oral, público y contradictorio. No sé cuál fue la decisión de la juez o del juez que tiene la policía de la audiencia, pero así nosotros no podemos lograr la institucionalidad, Carolina, diciendo, ay, claro. no, esto, pues entonces eso es justicia privada. Lógico. Entonces, claro. Me preocupa porque en un momento queremos fortalecimiento del Ministerio Público. Porque esto no es un tema entre particulares. No es entre particulares. Claro que no. Y esto es un asunto de interés público. Correcto. Claro que sí. Entonces me llamó la atención ese pendiente. Entonces tenemos un invitado muy especial, Carolina, pero yo sé que usted tiene un temita por ahí antes de darle paso. Claro que sí. Recordemos qué día es hoy. Hoy es 25 de abril. Es un día importante, pero tan importante como lo es mañana. Mañana es 26 de abril. Entonces, si usted no quiere tener problema en su entorno,
tenga pendiente que mañana es el día de la secretaria. Por lo tanto, vaya haciendo sus aprestos. Y todavía se celebra eso. Claro, y debe ser así, porque usted sabe lo que le resuelve la vida, ese personal, que puede ser hombre o mujer, que le colabora, le asiste, le apoya. En todo, Carolina. Claro que sí. Yo tengo alguien que me colabora para cada cosa que yo hago, porque nosotros tenemos personas que nos asisten, y sobre todo la gente que es multitarea, como usted, como yo, y hasta como nuestro adorado compañero de espacio que nos acompaña esta tarde acá. Entonces, las personas que tenemos multiocupaciones, tenemos que tener a alguien o algunos que nos apoyen. Entonces, ese personal que nos apoya, que puede ser con la denominación de asistente, de colaborador, de secretaria o el nombre que tenga, mañana esté pendiente de tener un detalle. Así que si usted no hizo esos aprestos, aún está a tiempo para que no quede mal. Es así, y resuelve tantas cosas esa asistencia, que no entremos en detalles. Claro. Ahora Francis nos dice que debemos hacer una pequeña pausa para darle la bienvenida a don Daniel Pou. Ya. Ese es el invitado de hoy. En la Z101, esperando el gobierno. Mucho en este plano, ¿no? El señor Daniel Pou Suazo y yo discutimos uno de sus temas favoritos. Discutimos seguridad, discutimos la posibilidad de lograr en la República Dominicana una transformación en lo que al tema respecta. Y siempre Daniel ha dicho que para hacer la transformación se necesitaban números, se necesitaban estadísticas. Daniel ha estado ligado a todas las gestiones que tienen que ver con el manejo de la seguridad en la República Dominicana, aquí y fuera. Y ocurre que fue designado para analizar los datos policiales. La primera sorpresa, y nos correspondió en una ocasión comentarlo, fue cómo Daniel Pou Suazo, desde su posición oficial, ofreció unas cifras que en los términos tradicionales de mando se podrían haber ocultado. Y ahí está Daniel. Bienvenido a Esperando el Gobierno, Daniel Pou Suazo. ¿Cómo están esas estadísticas? ¿Cómo está tu evaluación de la seguridad en la República Dominicana? Y no me hables del robo que ocurrió en San Francisco de Macorís el domingo en el asunto de los arroceros, porque entonces perdemos el rigor en tu participación. Bienvenido, Daniel. Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes a mi querida colega Carolina. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, esperando. Bueno, estrenando programa. Hoy es mi noviciado aquí, ¿verdad? Pero claro, tanto con Carolina como contigo he participado en otros escenarios y me entusiasma la presencia de ambas. Gracias. Ay, gracias. Gracias, qué amable. Empezó suave, ¿viste? Sí. Haciendo un hincapié más insistente, más pertinaz, sobre todo con la doctora Carmen Inver Brugal, con quien compartimos muchas noches en Metrópolis, donde vaticinamos cosas que después sorprendieron hasta la sociedad dominicana. No se te ocurra ahora decirlo porque ya ocurrieron. Ya ocurrieron. Y Metrópolis sigue. Y Metrópolis sigue, sí. Yo espero que me inviten una de estas noches a Metrópolis. Ayer el personal está ansioso de que yo vaya, porque a la verdad que hacíamos un buen dúo. Sí. Miren, señores, el problema de la seguridad es un problema, una situación tan vasta que ya no podemos hablar de la seguridad de esta dimensión. Ahora tenemos que hablar hasta del metaverso, de la seguridad en el metaverso. ¿Tú sabes lo que es? Que a policías y a políticos que no entienden, no comprenden todavía, ni pueden digerir bien esta realidad, usted le plantea el desafío de lo que significa la inseguridad en el metaverso. Pero garantízame la seguridad primero en la esquina, antes de hablarme del metaverso. Del mundo es que hay una relación biunívoca entre el metaverso y la realidad. Por ejemplo, yo tuve
en un taller que se hizo en esta semana pasada durante 4 días, casi 5 días, con la ONUDC, que es la Organización contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico de Naciones Unidas. Y estábamos tratando el tema de tráfico de armas, que es una de las grandes preocupaciones, que indiscutiblemente es una preocupación que tiene como punto de partida la política de aduanas abiertas de los Estados Unidos para las exportaciones de sus armas a países no tan solo del primer mundo, sino del tercer mundo, del cuarto mundo y todo eso. Pero también se nos incluye un elemento: ¿dónde se están realizando las principales transacciones de armas de fuego? Con fines desconocidos. En lo que se llama la Internet profunda. Como todo universo, así como el que nosotros nos desenvolvemos, en el Internet también hay un universo que se llama la Internet profunda, a la cual no todo el mundo puede acceder, porque ellos utilizan el sistema de seguridad de blockchain, que es el mismo sistema que se utiliza para mover las criptomonedas. O sea, es un sistema sumamente cerrado y agudo. Te van dando pases en la medida en que tú vas profundizando. Y resulta que una gran cantidad de las armas que hoy en el mundo se trafican se venden en el Internet profundo y se pagan con criptomonedas. Sí, claro, lo que se conoce como la Deep Web. La Deep Web. Claro. Entonces, correcto. Y tiene navegadores diferentes. O sea, no se usa Google ni Explorer. Se utilizan navegadores como Tor u otras cosas. Claro, la Deep Web es un laberinto oscuro en el cual tú vas avanzando en la medida en que tú... Como los juegos electrónicos. Sí. Un mundo, otro mundo. Sí, pero usted le vende el alma al diablo si usted se mete ahí. Y ahí pues se desarrolla una economía informal, una macroeconomía informal, no la economía de los puntitos de droga de aquí, no, estoy hablando de la economía. Pero tenemos que hablar de esa economía. No, sí, claro. Y tenemos que hablar del tanque, donde después que yo compro en esa profundidad las armas, ¿cómo las traigo aquí? Correcto. Porque no son virtuales todavía. Claro que no. No, ahí son reales. Exacto. Entonces, ahí se contratan sicarios también. O sea, que tú no tienes que verle la cara nunca a él, ni él va a saber quién tú eres, ni le interesa. Tú le transfieres las criptomonedas. Y claro, hoy en día la criptomoneda va a presentar una crisis porque van a tener rastreo, que antes era muy difícil hacerlo, pero las legislaciones financieras a nivel global les van a imponer, para poderle mantener su validación legítima, que esa cadena de blockchain tiene que ser rastreada. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de ese taller? Bueno, de ese taller se concluyeron muchas cosas. Lo primero que se concluyó fue que el mundo de la transacción ilícita de armas de fuego, porque las armas no son ilícitas, el fabricante no hace armas ilícitas y armas lícitas, el fabricante hace armas. Claro. Sí. Está en manos de sectores tan poderosos que ni siquiera los gobiernos lo pueden obligar a ceñirse a los acuerdos internacionales. Lo sabe Biden. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Es una pregunta muy interesante, porque siempre hemos concebido relaciones económicas con los grandes productores de armas simétricas, pero resulta que en la realidad no son tan simétricas. Ellos hacen lo que le viene en gana con nuestros países. Entonces, a partir de ahí habrá que entonces empezar a imponer medidas restrictivas. ¿Cuáles serían esas medidas restrictivas? Porque cuando usted menciona eso,
de manera obligada, yo estoy pensando en el tráfico de sustancias controladas aquí en el país. Hace 2 semanas, y tan buena suerte tiene la gestión, que ahí mismo fue que vino la operación que dio al traste con la famosa mafia de los Países Bajos. Un informe de Naciones Unidas explicaba el tránsito de la droga hasta la República Dominicana. Incluso dijo algo que solo lo vi en un periódico, pero a mí me estremeció. Más bien no me estremeció, no me causó gracia, porque nosotros sabemos lo que es la impunidad en este país. Decía que parte de la marihuana que entra por esa ruta aquí se usa para el consumo en los polos turísticos. Y yo dije, bueno, quizás el ministro deba hablar, porque esto es algo... Entonces, eso parece, porque cuando usted decía que era muy difícil de controlar, yo pensaba que iba a colocarse en Jimaní, en Montecristi, en Pedernales, en la frontera nuestra, porque no es un secreto, Daniel Pousuazo, que por la frontera pasan las armas para acá. ¿Hay algún plan para que se aplique la ley en ese sentido en la República Dominicana? Acabas de hablar de un mito, de que por la frontera pasan las armas. Las armas que entran a República Dominicana entran por nuestros puertos y aeropuertos. Claro. Haití no tiene fábrica de armas. Haití tiene fábrica de armas. No, pero llegan por ahí las rutas Estados Unidos, Haití, y vienen los muchachos y la recogen ahí. No, hombre, no. Las armas que se están llevando de Estados Unidos a Haití, y que una parte también entró a República Dominicana y pasó por la frontera, pero una pequeña parte tiene sus dueños. Y el mercado de esas armas no es República Dominicana. ¿Quién provee de armas a los pandilleros haitianos? Los empresarios haitianos. ¿Y cómo llegan? ¿Llegan desde Estados Unidos? Desde Estados Unidos. Claro. Ellos tienen grandes intereses en Estados Unidos. Y compañías de importación, exportación, etcétera. Pero es una aseveración peligrosa. Bueno. Los empresarios haitianos suministran las armas a los pandilleros. Pero que las pandillas fueron una creación de ellos. Para protegerse, porque no había una infraestructura de seguridad estatal que les garantizara seguridad. Bueno, Su cuerpo de seguridad, sus guachipanes. Para protegerse no, para imponer su criterio. Son dos cosas diferentes. Cuando tú hablas de protección, tú estás a la defensiva. Cuando tú hablas de tú imponer tu criterio. Impusieron tanto su criterio que se llevaron por el medio al presidente. Claro. Para proteger tus intereses. Eso me suena una visión tubular del tema. Es para mantener reproduciendo en Haití un esquema miserable de la desigualdad, de el narcotráfico, del lavado de activos, que para ellos son una fuente de riqueza. Y sin control. Mira, yo quiero que entremos por el tortuoso camino de la realidad y de la posibilidad de soluciones. Estamos hablando de armas, de narcotráfico, de violencia, de delincuencia. Los tres sabemos que aquí las autoridades conocen los puntos de microtráfico, quién llega, quién mata, quién no mata, cómo están. Pero eso es una economía sumergida. Exacto. La pregunta es, ¿somos más violentos ahora o hay menos control ahora? Pero me dice Francis Villalona que tenemos que hacer una pausa para regresar. Está bien, de acuerdo. En la Z101, esperando el gobierno. Ayer, cuando teníamos el invitado del día, se comentó la decisión del gobierno de Canadá y la criticamos y dijimos qué ha pasado. Y hoy muchas personas celebraron una decisión del gobierno de los Estados Unidos, pero usted ha quitado la cinta al regalo y parece, ¿usted se acuerda del papel de celofán de nuestra primera juventud? ¿Qué hay con esa decisión, Carolina? Sí, es bastante interesante. Es como cuando te hacen un regalito y te dicen, pero no lo puedes usar hasta
la semana que viene. No me cambie el cheque. Sí, exacto, Sí. no lo cambies, exactamente. Te lo regalamos, pero no lo puedes destapar. Resulta que pues ayer estaba la declaración de Canadá en el que hace una recomendación de viaje a sus nacionales de no venir a la República Dominicana porque corren el riesgo de ser víctimas de delincuencia común. Y entre los ejemplos de posibles casos de delincuencia común a los que podrían estar expuestos es a que les roben la cartera o que pudiesen ser asaltados o que les quiten el celular o que su cartera, si la dejan expuesta en un lugar descuidado, pues pueda ser llevada, como si eso fuera algo que no sucediera en cualquier ciudad de Estados Unidos o de Europa o en cualquier país del mundo en el que incluso pudiesen estar expuestos a un tiroteo incluso masivo, claro, que no es un caso común en la República Dominicana. Pues en el día de hoy hay muchas personas que están celebrando porque está la actualización de viaje del gobierno de los Estados Unidos en el que por gestiones incluso de congresistas norteamericanos de origen dominicano y de origen latino, pues se ha quitado la alerta de no viajar a República Dominicana por racismo. Incluso hubo un debate con el congresista Blinken por esa situación. Sin embargo, después de haber destapado el regalo, nos dicen que se mantiene por el caso de delincuencia. Y de hecho hay dos publicaciones de Twitter, una de la representante María Elvira Salazar, que hizo una defensa de la República Dominicana increíble, y otra de Adriano Espaillat, nuestro, es senador norteamericano de origen dominicano que salió en defensa nuestra. Y María Elvira Salazar dice: me alegra la suspensión de la alerta de viaje a República Dominicana gracias al esfuerzo del representante Espaillat y mío. Queda mucho por trabajar junto al presidente Luis Abinader para eliminar las consecuencias que nos causó esta calumnia. Así de simple, República Dominicana nunca debió ser acusada de racismo por Estados Unidos. Ese es el tuit de la representante María Elvira Salazar. Y Adriano Espaillat dice en su cuenta de Twitter oficial: después de mis solicitudes al secretario Blinken y al Departamento de Estado, y etiqueta a la cuenta oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se emitió un nuevo aviso que fue a partir del día 17 de abril. Daniel, te están hablando. Se emitió esta declaración oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Acá estoy buscando, precisamente ya está en el portal oficial del Departamento de Estado. Entonces él dice: el nuevo aviso de viaje para la República Dominicana que eliminó la alerta anterior a la que la representante María Salazar y yo nos opusimos. Entonces, esta alerta dice que se ha suspendido esa recomendación que se le daba a los nacionales norteamericanos o a los ciudadanos, que así es como los trata o se refiere el gobierno norteamericano a sus ciudadanos, de no venir a la República Dominicana por el tema de racismo, o a las personas, o tratamiento desconsiderado a las personas de tez oscuro. Sin embargo, le hace las observaciones de que aquí podrían correr el riesgo de ser víctimas de hechos violentos y de que podrían, ¿verdad?, sufrir algún percance por la delincuencia común. Entonces, otra vez sigue igual la presión contra la República Dominicana, pero por una situación que es similar a cualquier país. Y recordemos que República Dominicana, a pesar de todo esto, tiene una de las tasas de homicidio más bajitas de toda la región. Procede esa advertencia, Daniel Pousuazo, y ahí conectamos con la pregunta antes de la pausa.
Mira, yo creo que esas son... ¿Somos más, menos violentos? ¿Qué está pasando? Yo creo que esas son de las tantas mojigaterías que tienen los norteamericanos para tender un halo, ¿verdad?, difuso sobre la realidad de lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Tú no sabes cuántas matanzas hubo el año pasado en Estados Unidos? De gente que ni siquiera estaba en el sitio y lo mataron, 1175. De francotiradores, furtivos, o sea, ellos le pueden decir eso a un público consumidor semianalfabeta, pero a gente que lleva números de la violencia a nivel mundial, ellos no le pueden decir eso. Lo que sucede está que en Estados Unidos, hasta el sistema jurídico tiene toda una serie de rejuegos que le permiten maquillar las cifras. Estados Unidos es uno de los países más inseguros del mundo. Más inseguro del mundo. Claro, si usted va y se mete en una burbuja de esos hoteles que usted paga 300 o 500 dólares, $1000 diarios, no le va a pasar nada. Porque esos son áreas restringidas, pero salga a caminar, sí. Salga a caminar por cualquier... New Orleans tiene unos índices de asesinato impresionantes, pero no hagamos esa comparación, Daniel. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros nos falta un cierto talante para poner sobre el escenario las verdades. Y eso hay que... ¿Verdades oficiales o verdades reales? Verdades reales, no verdades oficiales. Cuando yo te hablo de las verdades solamente existen una, la que se consiguen a través de la ciencia. Por eso, en el centro que yo estoy, las cifras muchas veces difieren de todas las cifras oficiales anunciadas. Si están escuchándonos en un barrio de Santiago, por ejemplo. En Cienfuegos. Wow. En Cienfuegos. O en una parte de los Alcarrizos aquí. Y te escuchan, van a decir... los barrancones de los Alcarrizos. Exactamente. Que una vez alguien, cuando yo hice un comentario aquí, dijo, esa ya no conocen esos barrios. Claro que los conocemos. Claro que los conocemos. Hay que decir, del año pasado, ajá, la provincia que más redujo su tasa de homicidio fue San Francisco de Macorís. Pero bárbaramente, cerca de un 40%. Bien. ¿Producto de algún trabajo que se ha hecho? Bueno, se ha estado haciendo un trabajo, lo que pasa está que no se aplica un método científico para saber si es impacto del trabajo que se está haciendo o es un tema vegetativo, porque eso es otro problema. Explícanos. O sea, aquí ahora mismo hay una política, o lo que quiere ser una política del Ministerio de Interior y Policía, que se llama la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana. Pero ¿qué pasa? Que esa estrategia se mide con los indicadores universales de la seguridad. No tiene en su estructura definición de objetivos ni de indicadores por eje y por programa. Entonces se hace difícil tú saber si es vegetativa o fue la estrategia. Sé que ya se ha hecho un trabajo muy intenso, porque había un equipo haciendo un trabajo muy intenso y parece que ha tenido buen resultado. Los policías son una parte de la estrategia, no son el eje central. El que piensa resolver la seguridad con policía, pues sencillamente es como querer correr una carrera de 100 metros plano con un solo pie. Uh-huh. Policía es un componente. Y en República Dominicana tú no sabes si la policía ayuda o no ayuda, porque eso es otro tema también. ¿Quién te provee las cifras que tú manejas? ¿De dónde tú sacas la cifra de homicidios, de violaciones, de golpes y heridas? ¿De dónde usted saca eso? Policía Nacional, el INASIF, el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República, y toda una serie de instituciones oficiales. Entonces, como ellos se supone que manejan casi los mismos indicadores, por ejemplo, hasta tránsito, el Intran, que es una institución ejemplar en lo que es la sistematización de sus estadísticas. Ah, bueno, me asusté. En la sistematización de las estadísticas. De las estadísticas, sí. Buenas o malas, pero están ahí. Entonces nosotros tomamos todas esas estadísticas y cruzamos. Mira, aquí la Procuraduría le da una cosa, la policía, vamos a ver, llama a ver. Porque nosotros no tan solo contamos palitos,
nosotros no nos contamos palitos, nosotros necesitamos el contexto de cada homicidio, de cada herido. Por ejemplo, el año pasado la tasa de heridos terminó en 27 heridos por cada 100.000 habitantes. Más sin embargo, la tasa de homicidio subió 2 puntos con relación al 2021, quedó en 13.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hasta la cifra consolidada, hasta hace un rato que yo me levanté del asiento para venir para acá. Tenemos muchos heridos. Y el problema ¿cuánto quedó la tasa de final de año? 27 heridos. No, la de homicidio. 13.1. 13.1. 2 puntos más que el año anterior, que fue 11.1. Claro, recuerde que a final de año hubo unos cuantos intercambios de disparo. Sí. No, ¿Eso todavía no están contados? Esos no se cuentan porque... ¿Y por qué? Porque esos no... Se considera que un policía no hace homicidio, actúa en función de una necesidad. No, pero son muertes violentas. Pero nosotros, el concepto muerte violenta fue eliminado de la clasificación internacional. ¿Y esos dónde están entonces? Entonces, esos están en muertes en acción oficial. Pero, ¿y entonces cuando se suman esos, en cuántos quedó la tasa? No lo sumamos porque no podemos sumar 2 cosas que son diferentes. Ok, pero... De acuerdo a la clasificación. ¿Y ese porcentaje, cuántos tuvimos de muertes en la acción pública? No lo tengo ahora en la memoria, pero... porque yo o sea que el 13 fue sin esos. Sí. Pues entonces subió más. No, porque el año anterior también no se contaron. Sí, fue un 2%. Mira, nosotros tenemos... pues la cosa fue seria. Nosotros tenemos homicidios por conflictividad social. Pero déjame sacar la libreta. Y homicidios por actos delictivos. Pero esas clasificaciones comprometen demasiado, Daniel. Bueno, pero son... Eso es como los daños colaterales de la guerra. No, esas clasificaciones vienen como resultado de un acuerdo que se tomó con una serie de organismos internacionales y Naciones Unidas para poder segregar las cifras. Sí, así es. Los pleitos, los asesinatos y homicidios entre convivientes, ¿cuál es su categoría? No, son homicidios. Son homicidios. Lo único que se ocupan es el 60% de todos los homicidios. Y el delito el 30%. ¿Y esas cifras qué le permiten hacer a la institución que usted se las presenta? ¿Saber lo que está pasando? No, él le permite reenfocar sus programas de trabajo, sus esfuerzos, corregir los programas, porque si ellos tienen sus programas y quisieron disminuir un 10%, por ejemplo, los homicidios de convivencia, y no lo lograron porque nosotros la localizamos la cifra, no es que la cifra es un número general. La cifra te dice, Santiago aportó 13 muertos, Bonao 5, La Romana 4, o sea, te dice. ¿El distrito es la región más violenta? En términos proporcionales de habitantes, sí, el Distrito Nacional. ¿Y después, en cuál provincia, cuál región? Santo Domingo. El Gran Santo Domingo. Las zonas turísticas. Norte. La zona turística, de las provincias turísticas, podríamos decir que La Romana es la más violenta. El componente sustancias controladas está contabilizado. Alcohol, la marihuana no produce actitudes violentas, del contrario. Pero el alcohol está involucrado, el crack, el fentanilo, ¿eso está en las estadísticas? No, en las estadísticas están de la DNCD las capturas. Solo las capturas, no se sabe cuánto pasa, pero las capturas sí están contabilizadas. Tenemos que conectar esto necesariamente con el porte de armas, blancas o no blancas. Blancas, armas de fuego, objetos contundentes, etcétera. Anualmente se... Esto es una población armada, Daniel. Sí. Bueno, de eso yo puedo hablarte porque yo hice el estudio regional en el 2010 sobre armas en el Caribe. Y aquí se suponía que de cada varón adulto, corrijo, que de cada varón adulto entre 18 y 60 años, el 20% posee un arma, legal o ilegal.
el proyecto o el plan que fue fugaz, como un rayo, de cambiar armas por un cupón, que fue un desacierto, no sé a quién se le ocurrió aquello. No, dio sus resultados. Eso sí. 100 y pico de armas fue que se entregaron, Daniel, por favor. Pero escúchame, porque se aplicó en Cristo Rey. En Cristo Rey. Además violentaba todo. Yo tengo un arma ilegal y le entrego. ¿Cuál fue el resultado? No, eso funcionó, lo que no he visto que le hayan dado continuidad. Pero ¿cuál fue el resultado? Dio su resultado, pero ¿cuál fue el resultado? No recuerdo la cifra, pero creo que llegó a sobrepasar 150 armas de fuego. Sí, mira, el propósito el resultado es la actitud, la consecuencia. Mire, es que el propósito de ese programa era evitar que personas que tenían armas guardadas desde la guerra de abril, los tiempos del balaguerismo... No, eso es muy bonito. Escúchame, en un momento tomaran esa arma y la vendieran, porque mucha gente con una necesidad económica te dice, pero yo tengo una pistola guardada, yo tengo un revólver, lo voy a poner a la venta, y le van a dar 40, 50 mil pesos. ¿Y cuál era el propósito? Que esas personas que tenían esa arma, se le diera algo a cambio de esa arma. Ese fue el propósito inicial. Después de ahí yo no te puedo contar más historias porque no me he enterado. ¿Te das cuenta? Pero al final, ¿cuál fue el resultado del plan? O sea, lo que debería preguntar no es cuál fue el resultado, sino qué procuraban las autoridades. No, al final, ¿qué pasó al final? No te sé decir. Yo no te sé decir. O sea, al final nosotros como ciudadanía no sabemos qué pasó. No. O sea, ¿qué pasó con las armas? No. Al final no se sabe qué pasó con las armas. Yo no soy evaluador de política pública, pero me imagino que habrá un informe sobre eso, una evaluación sobre qué sucedió ahí. Yo no lo conozco, no he visto el documento. Pero nosotros como ciudadanía no sabemos, o sea, nosotros como ciudadanos, porque no tenemos que ser expertos ni estar involucrados en el proceso para saber, nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos, 1 o 2 años después ya deberíamos saber qué habrá pasado con eso. Es cierto, pero no he visto ninguna publicación. Porque de todos modos, esas armas, incluso, aún se hayan recibido, además de que debió haberse dado un informe sobre eso, tampoco debieron haberse destruido, por ejemplo, en caso de que se hayan destruido, porque es muy posible que muchas de esas armas sean incluso evidencias de algunos casos que estén pendientes en la justicia, porque aquí hay casos que duran, bueno, ¿cuántos años duró el caso de Orlando Martínez, por ejemplo? O el caso de sí, pero esas armas esas armas se sabe dónde. Y otra cosa, en ese tiempo aquí no había un registro de balística como existe hoy en día. O sea que aunque tú tuvieras el arma, tú no la podías comparar contra nada. No importa. No importa. ¿Cómo que no importa? Lo que sí es que si destruyo el arma, ahí sí tengo garantías de que ya no voy a resolver el caso. Pero mira, Carolina... Lo que quiero decir es que no nos han dicho nada. Bueno. Y 2 años después, como ciudadanos, ya debieron habernos dicho algo. Sí, pero, eso es lo único que te estoy diciendo. No sé, a lo mejor tú sabes más que yo de eso, porque tú eras consultora ya. Igual que tú, que también eres consultor. Sí, pero no tengo que ver es como ciudadanos, Daniel. Sí, pero no lo sé, porque te vuelvo y te repito, no he visto ningún informe. Como se trata de analizar los datos que usted provee, después de esta pausa que nos pide Francis Villalona, usted nos va a analizar qué se hace con esas cifras de homicidios, de golpes, de pleito, de riña y demás. La pausa, Francis. En la Z101, esperando el gobierno. El gobierno en la Z101. Esperando el gobierno, pero no desesperéis, que vamos a seguir esperando, Carolina. Así es. Daniel Pousuazo, encargado de las estadísticas de sangre, podríamos decirlo así. Bueno. ¿Somos más violentos o menos violentos? Y tú me vas a decir por estadística, pero ¿qué tú sientes? ¿Tú sabes la edad de las personas que matan, que hieren? Porque si nos llevamos de la percepción, la verdad es que tú que eres un capitaleño de larga data, de origen, yo no me imagino que tú paseas de noche con tu billetera y tu celular por ninguna calle. Imposible. Mira. ¿Os digo imposible? Las muertes están cifradas y las heridas en los siguientes rangos de edad. Entre 20 y 47 años.
Ahí está más de la mitad de las muertes y las heridas que se producen en República Dominicana. 20 y 47 años de edad. Después, en la medida que van avanzando en edad, van disminuyendo. El 90% de los heridos son con armas de fuego. Ya no hay lengua en mime, ni machetazo. Muy poco. En algunas zonas rurales, así muy retiradas, tú puedes encontrar heridos de arma blanca, como le llaman, y muerte con objetos contundentes, y hay otros que cuando lo encuentran están en tal estado de composición que se ponen indeterminados. Tú no sabes si le dieron un tiro, si le dieron... Pero INASIF lo puede saber después de hacer la autopsia. No, cuando está muy descompuesto, no sé, es muy difícil. Aparte del INASIF trabaja con mucha precariedad, no ponga a esos muchachos a hacer cosas tan que requieren tanto sacrificio para eso. Destreza fina. Sí, eso. Mencionaste hace unos minutos que una de las patas de la transformación y de lo que tiene que ver con seguridad es la profesionalización de la Policía Nacional, o la transformación, porque profesionales son muchísimos en la policía. Sí. Yo defiendo eso a capa y espada. ¿Qué más se necesita para la transformación? Voluntad política. De eso es un cliché. Política se necesita. O sea, no se puede transigir con nichos de poder que en la policía son altamente resistentes y se metamorfosean, y tú ves que dicen sí, se convierten de buenas a primeras en la vanguardia de la transformación, pero para ellos mejor dirigirlas, porque son sumamente... Oye, yo nunca había visto un personal que adquiera tantas habilidades como el policía. ¿Tú eres de los detractores de la policía? ¿Tú quieres la privatización de la policía? No, privatización no, la policía nunca se puede privatizar. Ah, bueno, hay una tendencia. No, eso es un disparate. La policía es un ente público y es en nuestra sociedad la institución del Estado que más poder acumula. La policía tiene a las élites en la palma de su mano. ¿O las élites tienen a la policía en la palma de su mano? No. ¿Es al revés? Eso era antes. ¿Qué está oyendo, Carolina? Eso era antes. La policía tiene a las élites en la palma de su mano, porque tiene la información de las élites. Como tenía Fran Cabral antes. Sí. Lo que pasa es que a Fran tenía que subirse en un poste de luz y cosas, y ya los policías no se tienen que subir en un poste de luz para tener la información. Pues entonces tú reconoces que hay capacidad técnica, tecnológica en la policía que pueden hacer eso. No. ¿O tú estás diciendo que hay extorsionadores en la policía? No, te estoy diciendo que hay capacidades. Lo que pasa es que la policía le emite sus señales como institución del poder que es en República Dominicana. Cuando le quieren tocar determinados puntos, ellos inmediatamente tienen sus mensajes subliminales. Porque la gente cree que los policías son patanes. Los policías se pasean a todos los doctores universitarios de este país en términos de capacidad de gestión y de alcanzar su propósito. Tú no ves que en la policía nombran a cualquier mono como director y ya se quedó el asunto así. Porque él no es que hace la gestión, son esos grupos de poder que hay dentro de la policía. Policiales, no de las élites nuestras, porque esta vez la transformación de la policía yo la veo en manos de esas élites cívicas que hablan como si fueran coroneles. Ah, sí. Ellos se lo creen. Pero tú eres un iconoclasta porque tú perteneces al sistema. Tú estás haciendo los números, tú eres que dice quién delinque, cómo delinque, y tú analizas los datos. Carmen, yo soy un ratoncito que estoy sentado en un mustio. Hay un detalle... ¿Tú sabes para qué sirve el peón en el ajedrez? Entre otras cosas. Sí. Para ganar territorio, luego tú lo sacrificas por buenas posiciones. Claro. Yo hice ese símil en días pasados con una situación. Daniel, cuando se habla de seguridad, hay que hablar o de necesidad de transformar el comportamiento criminal en un entorno. Hay que hablar en este país de lo que está ocurriendo en las cárceles. Eso es un desastre. Eso no es un asunto de seguridad. ¿A usted no le preocupa eso? Las cárceles podrían ser la principal fuente de insumo para las políticas criminales. Pero como no tenemos políticas criminales, los insumos se pierden. Porque no tenemos política. El Ministerio Público no tiene capacidad de formular políticas criminales.
No porque no tengan... Pero la Constitución dice que es el encargado. Es el encargado, pero las políticas criminales. eso es otro tema, que no tenemos política criminal. Tenemos una política de seguridad. Que trajeron un importado, que es el que está transformando toda la política criminal en el país. No, aquí no hay ese santo varón. ¿Y ese cuál es, doña? Hay un señor que manda, que él es civil, pero él manda... ¿Pero manda dónde? En la Leopoldo Navarro. Ah, bueno, pero él manda en la Leopoldo Navarro. Pero el Ministerio Público Eso es un no está tema en la de... Leopoldo Navarro. Bueno, eso es un tema de no, íncubos y súcubos. Sí. Pero en la Procuraduría manda Miriam. Ah, bueno, es que mezclamos los dos, como si hubiera vasos comunicantes. No, es cierto. No, el Ministerio Público tiene una situación que no está digitalizado. Uno de los problemas que nos causa para nosotros poder tomar la tridimensionalidad de las cifras es que el Ministerio Público... Pero ¿cómo me vas a decir si hay 2.200 páginas de expedientes en disquete? ¿Cómo no va a estar digitalizado? No está digitalizado. O sea, tú no puedes tomar... Pero todos esos siempre andan en carrito llevando las cosas. Tú no puedes tomar... Caja negra y bueno, amarilla. entonces ¿usted cree que está digitalizado? Tú no puedes tomar esa data e instalarla en un sistema. Si estuviera digitalizado, le dicen, lea el QR aquí. Si estuviera digitalizado. Entonces, porque no está digitalizado. No está digitalizado. Los soplón quizás tiene que ver con un asunto ético, doña. Es un problema de que después que se hizo una inversión grandísima digitalizando el Ministerio Público, la Procuraduría y todas sus dependencias, bueno, la retrotrayeron a la posición anterior y desapareció de la digitalización. Pero este señor es muy pesimista, Carolina. No, yo no soy pesimista. Yo tengo una cruzada montada para que se consigan los recursos para que el Ministerio Público se digitalice. ¿Tú sabes por qué? Porque sin política... ¿Tú has visto un pájaro que vuela con un ala? No. Entonces no hay seguridad sin política criminal. Carolina. Eso es así, yo estoy de acuerdo con él en esa parte. Lo que yo estoy es preocupada con el tema de los datos que me dieron ahorita. Porque si la tasa de homicidio no está contemplando la muerte en acción Pero pública. desde hace mucho, de que se adoptó en el 2017 el nuevo protocolo internacional. Sí. Pero no aporta tanto, no varía tanto la tasa. No, es que la tasa de muertes violentas... Es que ya no existe tasa de muertes violentas, porque las muertes de tránsito son violentas. ¿Y esas no se suman? Esas se tratan aparte. Esas se tratan aparte, Exacto. eso sí, porque hay un acuerdo internacional. Y de hecho, República Dominicana... Y los suicidios son muertes violentas y se tratan aparte. Sí, esas se tratan aparte porque tienen una especialización. Todas esas cosas se tratan. Claro, los ahogados, electrocutados, muertos por COVID. Quiere decir que no tenemos estadísticas confiables. Muertos por COVID es salud. Eso no corresponde. Y de hecho nosotros tuvimos, durante el tiempo de la pandemia, nosotros tuvimos menos muertos por COVID que muertos por accidentes de tránsito. Claro. Sin embargo, el COVID ha sido considerado una pandemia que nos volteó el mundo y los accidentes de tránsito no nos han preocupado para nada. Y le voy a confesar un secreto fuera del aire de la disparidad de estadísticas por COVID. Hay una de salud y otra en el lugar donde se levantan las actas de defunción. Pero ahora me dice Francis que ya el gobierno que esperábamos está por llegar. Muchísimas gracias, Daniel Pousuazo. Gracias a ti, Carmen y Carolina.